Hermanos, Iglesia del Señor, Junta Local, todos los que están en esta mañana, en esta preciosa escuela dominical, un saludo para todos. Y en esta mañana sí tenemos un tema sobre la adoración al Señor. Estos temas son muy amplios, pero vamos a ver algunas cosas que nos pueden ayudar a comprender un poquito por qué somos adoradores, cómo ser adoradores y realmente también concientizarnos de que para eso nos llamó el Señor. Hay un texto en Romanos capítulo 1, verso 21, donde el apóstol comienza a relatar el problema del ser humano, la problemática del ser humano, y precisamente se origina en no alabar a Dios, en no darle la gloria a Dios. Entonces, el alabar a Dios, el adorar a Dios, es lo que hace la diferencia, lo que hace la diferencia entre unos y otros. O sea, esa es la diferencia. Entonces dice, pues habiendo conocido a Dios, y aquí se refiere a los que le conocieron como el Creador, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Entonces, hay muchas cosas que aprender aquí al iniciar uno esta reflexión de la palabra de Dios, que Dios tiene muy en cuenta eso. O sea, el alabar a Dios, el adorar a Dios, el reconocerlo, no es de todos. O sea, hay un grupo de personas en el mundo que son creyentes y alaban a Dios y lo reconocen, y eso es lo que agrada a Dios. Eso es particularmente, fíjese que está antes de mencionar todas las faltas de la humanidad, está como el problema originario de todo. O sea, lo que genera todo lo demás problemas es que el hombre se envaneció en su razonamiento y no le dio la gloria a Dios. Ahí se genera todo el problema. Entonces, tiene razón, por ejemplo, en lo que la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, donde en el capítulo 4, creo que es hay muchos textos para hablar de esto en la Biblia, pero una de las experiencias lindas que hay en este capítulo es ese proceso que se cumple en una persona para llegar a ser un adorador, para llegar a ser propiamente un adorador, porque en el capítulo 4 hay muchas cosas que Jesús dice aquí, vamos a analizar algunas, pero he puesto algo sobre Dios busca adoradores. Para ser un adorador, la persona tiene que vivir la experiencia de conocer a Dios. O sea, vivir la experiencia de conocer a Dios. A veces uno ve las enseñanzas y por ejemplo, cómo la iglesia tiene organizadas las enseñanzas, y al estudiar un tema como este, usted se da cuenta por qué razón la iglesia tiene las enseñanzas organizadas de esta manera. Y por qué la doctrina se fundamenta toda sobre la unicidad de Dios y la soberanía de Dios. O sea, el único Dios con todos los atributos y características y todo que le dan para que Él sea Dios. O sea, por eso no hay sino un Dios, porque nadie más tiene esos atributos y características que tiene este Dios. Entonces, para ser un adorador,
no es, la adoración no es una penitencia que yo hago, no es algo que yo haga de sí mismo, sino que es una experiencia que yo vivo. Es una experiencia que vive cada creyente y ni siquiera no es colectiva, sino que es individual, es personal. Esa experiencia de conocer a Dios. ¿Por qué tantas enseñanzas sobre la unicidad de Dios, sobre el carácter de Dios, sobre la naturaleza de Dios, sobre las obras de Dios, sobre el poder de Dios, sobre la palabra de Dios? Porque es el conocer a Dios lo que hace que la persona pueda alabarlo y adorarlo, porque alabarlo hace parte de la experiencia de adorarlo. Entonces, o sea, si la persona no conoce a Dios, no puede ser un adorador. Vamos a ver el siguiente punto que nos va a llevar al texto que vamos a considerar. Dios está encontrando adoradores en medio de las circunstancias particulares que cada persona tiene. O sea, a cada uno de nosotros el Señor nos encontró, nos llamó en medio de una circunstancia muy particular de cada uno. Y vamos a mirar, por ejemplo, ahora sí el capítulo 4 de Juan, donde Jesús habla con la samaritana. Y donde Jesús da unas enseñanzas muy importantísimas respecto a lo que es la adoración a Dios. Y fíjese usted que es una circunstancia la que hace que Jesús pase por Samaria. Los primeros 4 versículos, usted los lee detenidamente, y estos relatan que se presentó una circunstancia que hizo que Jesús pasara con sus discípulos de la provincia de Judea a la provincia de Galilea. La tierra de Israel está dividida en 4 provincias: la provincia de Judea, la provincia de Samaria, Galilea y Perea. Pero la provincia de Perea está al otro lado del Jordán. Estas 3 están comunicadas por tierra en la cual ellos podían subir, y se presenta una circunstancia en la cual probablemente, según lo que dice la Biblia ahí, Jesús entendió que le iban a perseguir porque se comentaba que él tenía más discípulos que Juan. Y aunque habían otros caminos para ir a Galilea, el más rápido y derecho era pasar por Samaria. Esta circunstancia, y eso nomás nos deja una lección: los avivamientos no se inventan. Nadie puede, y el que trata de inventar un avivamiento fracasa. Son las mismas circunstancias dentro del servicio y las experiencias que se viven y todo lo que provocan que la gente conozca a Dios. Y en medio de esas circunstancias Dios va encontrando quien le adore, va encontrando adoradores. A uno los encuentra en medio de una enfermedad, de una situación, de un problema. Bueno, y de ahí surge ese llamamiento o esa experiencia de encontrarse con Dios y llegar a ser un adorador del Señor. Entonces, me parece muy bonito esto, porque esto trajo a Samaria un avivamiento que posteriormente, hasta los días de los apóstoles, después de la ascensión de Cristo, repercutió y estaba presente allí el testimonio de esta mujer, que se convirtió en adoradora porque no sabía. Y fíjense en la experiencia cómo se da. Jesús la confrontó pidiéndole agua, y esto dio origen al diálogo.
Esto dio origen al diálogo. O sea, hubo una confrontación, dame de beber, y la confrontó. No tenía agua y todavía no la había sacado del pozo, y él dice, no, es honda, el pozo está muy hondo para sacar el agua. Pero la confrontó con eso, o sea, dame agua. Sabía que posiblemente le iba a decir que no, porque ella era samaritana, pero la confrontó. Tiene que haber una confrontación para que una persona reflexione, atienda, preste atención. Esto, además de tener una gran lección sobre lo que es la misión evangelística, hoy lo considero como ese proceso que pasó esta mujer para poder llegar a ser, adorar al Señor y reconocerlo. Jesús le dice que cualquiera que beba de esa agua volverá a tener sed, y que Él le puede dar un agua para que ella no vuelva a tener sed. Ella todavía no entiende nada, y le llama la atención es no tener que volver a sacar el agua del pozo. Lógicamente que seguramente era distante el cargar esa agua, y ella lo que le llama la atención en ese momento es eso. O sea, qué bueno que este Señor me ayude y pueda yo no volver aquí a estar cargando al mediodía, porque era casi el mediodía, o cargar ese cántaro con agua. Después de seguramente haber hecho todos los oficios en su casa y muchas cosas, tener que venir a cargar el agua. Entonces ella le llama la atención, todavía no tiene nada que ver con lo espiritual ella está todavía diciendo, Señor, qué bueno que me ayude. ¿Cuántas personas hoy todavía quizá estén en ese proceso como está esta mujer, diciendo, qué bueno que el Señor nos ayude, el Señor que nos guarde esta pandemia, todavía no concentrados en una adoración a Dios, pero ahí escuchándolo? Pero llega un momento en que Jesús le dice a la mujer, ven, llama a tu marido. Pues era protocolario, porque era protocolario que el marido estuviese allí, porque no se podía hablar, en esas culturas no se podía hablar con las mujeres solamente, o sea, lo lógico era que el marido estuviera allí presente y que fuera el marido el que hablara con la mujer. Entonces Jesús le dice, hay que cumplir los protocolos, ven, llama a tu marido. Y ahí es donde a través de esto, Jesús, que sabe todas las cosas y es Dios, sabe lo que está haciendo con ella. Y entonces le dice, ven, llama a tu marido. Y ella dice, no tengo marido. No tengo marido. Pero seguramente que ella no lo dijo, no lo dijo de una manera verdadera, sino que de pronto dijo, no, pues este señor, ¿qué va a saber? ¿Qué va a saber cómo es mi vida? ¿Qué va a saber él si yo tengo marido o no tengo? No, no tengo marido. Pero Jesús, mire, aquí está el asunto, lo primero que pasa en una persona para que pueda llegar a ser un adorador. Tiene que reconocer su condición. Y esto llevó a la mujer a reconocer su condición cuando Jesús le dice, ven, llama a tu marido, y ella dice, no tengo marido. Entonces a Jesús le dice, sí, es verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto fue lo que impactó a la mujer. Esto la impactó de tal manera que la llevó a decir, este señor no es solamente un señor, este señor tiene que ser un profeta porque sabe algo que, no, que de mí, que yo no se lo he contado, y esto es lo que pasa. Esto nos pasó a todos y le tiene que pasar a toda persona que llega al Señor. Tiene que ser confrontado, y por eso muchas personas, o quizás a todos nos pasó, que cuando fuimos a oír la palabra de Dios, lo primero que nos ocurrió fue que fuimos confrontados en nuestra realidad.
en nuestra vida. Esa palabra que predicaron, que escuchamos, nos confrontó y nos dijo, y nos fuimos pensando, y muchas personas y todos los que vayan a los templos a oír la palabra de Dios se irán del templo pensando, ¿quién le contó a esta gente cómo es mi vida? ¿Por qué saben esto? ¿Por qué predican así? ¿Por qué esa palabra que predicó ese pastor sin conocerme a mí? Eso ha pasado muchísimas veces que la gente le dice, pastor, eso era para mí. Predicador, eso era para mí. ¿Por qué? Porque tiene que darse eso. O sea, una persona no es adoradora, no alaba al Señor porque se aprenda unos cantos, sino porque realmente vive una experiencia de conocer a Dios. Entonces, eso le pasó a esta mujer cuando fue confrontada ella. Entonces ella dice, me parece que tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta. Ahí es cuando ya Jesús revela a esa mujer su condición moral. Y ella reconoce que Jesús debe ser un profeta. Todavía no sabe quién es, todavía no sabe. Pero ella dice, me parece que tú eres profeta. Seguramente en ese momento le pasó por su mente, debe ser un profeta de Israel que va de camino por aquí. Debe ser un profeta y sabe las cosas y por eso me dijo esto. Entra en discusión ahora. Entonces, lo primero que ella asocia es el lugar de adoración. Porque inmediatamente ella le dice a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén. Entonces Jesús le explica a ella que el lugar ya no es lo esencial. Ya no es lo esencial el lugar, si es allá o es acá, sino que ahora la adoración es saber a quién se adora y adorarlo en espíritu y en verdad. Es saber a quién se adora, cómo se reconoce a quién se adora. O sea, ahora ya hay que conocerlo, hay que reconocerlo. Entonces, una persona, y por eso yo creo la actitud de muchas personas aún todavía en su etapa de niñez espiritual y otros, o sea, los mismos creyentes a veces en eso no tienen todavía el conocimiento qué es lo que constituye a una persona en un adorador al Señor. O sea, el adorador, lo primero tiene que tener una conversión, un reconocimiento de lo que hay que cambiar en nuestra vida. Esta mujer se vio descubierta de todo lo que había en su vida y ella dice, me parece que tú eres profeta. Y ahora saca quizás una disculpa, es una disculpa que ella saca y dice, no sé dónde es. Es que yo sí quisiera adorar, pero no sé a dónde es, porque unos dicen que es allá en el monte Gerizim y otros dicen que es en Jerusalén. Pero Jesús le dice, no, es que el asunto no es de dónde, sino que el asunto es que ustedes adoran lo que no saben. Entonces inmediatamente le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea, uno, para ser un adorador, la adoración es un reconocimiento al Dios que uno conoce. Hay una razón por la cual uno es adorador. O sea, fíjese usted la experiencia que tiene que tener una persona. Porque además de ser ya no importante dónde se ubica la persona, sino que ahora lo importante es que la adoración es en espíritu y en verdad.
¿Qué quiere decir que sea en espíritu y en verdad? Precisamente, que no es una cosa que yo hago, sino algo que yo vivo, que yo experimento, que yo vivo, que yo siento, que yo creo, que yo sé. Pues algo que está más relacionado con lo que yo soy que con lo que yo hago. Ahora, la adoración se puede hacer cantando, hablando, declamando, orando, bueno, adorar a Dios. Pero realmente es una expresión de algo que la persona vive. Por eso no se puede ser adorador y no se puede ser a la vez un pecador. Tiene que ser una persona que ha dedicado su vida para Dios. Y en eso es que debemos nosotros profundizar en nuestra vida, que nuestra vida no es un rato, no es un momento, no es, sino que es nuestra vida dedicada al Señor. Y esa es la adoración, porque es una experiencia diaria, eh, es, es el culto racional, es esa expresión cúltica que tiene el cristiano y que la ofrece a Dios. Ya no depende del sitio donde esté, sino de una posición espiritual que él tiene en Cristo Jesús. Entonces, de eso es que Jesús le está hablando a esta mujer. Entonces dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea, entonces, el texto que leyó la hermana al iniciar, el objeto de vuestra alabanza. O sea, Dios es el objeto de la alabanza. O sea, no es nadie más, no puede ser nadie más. Esto lleva a que se consideren muchas cosas importantes de todo lo que es el ejercicio del culto que se realiza. Por ejemplo, cuando a veces se hacen eventos y se le da tanta publicidad y a veces se le da más publicidad a las personas que van a intervenir que al Señor, sabiendo que el que merece la adoración es el Señor. O sea, nosotros, por importante que seamos y todo, no somos esenciales. No somos. Dios puede tomar otra persona y hacer las cosas mejor que las que yo lo hago, porque Él es. Y ese es el principio, y lo leíamos en la carta de los Romanos, es el principio de agradar a Dios. Quizás no tenga la forma y la presentación perfecta en cuanto a una técnica que se requiera para que el oído de las personas pueda percibir mejor y todo. Pero si hay un espíritu de adoración en esa persona y hay un sentir y hay un motivo realmente de engrandecer al Señor, eso es lo que agrada a Dios. Y por eso es individual. Vamos 100 personas a la iglesia, pero son 100 personas que fueron encontrados por el Señor para adorar. Y cada quien debe reconocer que Él ha sido encontrado por el Señor y llamado para adorar. Y debe saber que adorar a Dios es reconocerlo. Y no lo puedes reconocer si no lo conoces. Entonces debe conocer. Por eso expresiones de la palabra de Dios como las expresiones del Salmo número 8, donde el salmista dice, cuando veo tus cielos, fíjese que no dice los cielos, sino cuando veo tus cielos,
obra de tus dedos, que tú formaste. Entonces dice, cuando veo, eso no era solamente que uno se levantó y vio que hay nubes en el cielo y todo, no, cuando los considero, cuando veo la grandeza de eso, ¿quién hizo esto? ¿Quién puso a funcionar esto de la manera que funciona? Entonces, dice, entonces ahí sí él dice, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Entonces, para que haya esa consideración de pequeñez nuestra y que realmente reconozcamos esa pequeñez nuestra para poder ver la grandeza de Dios. Dice que no veremos nuestra estatura hasta que no veamos a Dios. Pues a veces la persona se cree muy grande y realmente no es tan grande, es pequeño. Entonces, estas cosas son muy importantísimas tenerlas en cuenta. Ahora, cuando en el primer capítulo de Efesios usted mira la fundación de la iglesia, y usted en ese primer capítulo puede ver que el propósito, que está siempre con un para alabanza. Y cuando menciona la alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia, nos lleva a un reconocimiento de lo que nosotros somos. ¿Dónde está la alabanza de la gloria de su gracia? ¿Dónde está la gloria de su gracia? Para alabanza de la gloria de su gracia. La gloria de su gracia está en los convertidos. La gloria de su gracia. Entonces, ahí se puede encontrar muchísimas cosas, porque un creyente tiene el deber de ser luz, de dar buen testimonio de todo esto, porque todo eso alaba, adora a Dios, porque es para alabanza y para eso fue constituida la iglesia del Señor, para alabanza de su gloria. Entonces, esta mujer se convirtió en una adoradora. Ella reconoció al Señor, esta mujer samaritana. Entonces, ya Jesús concluye diciéndole que Dios, tales adoradores, busca que le adoren. O sea, aquí encuentra usted el perfil del adorador, encuentra usted como los requisitos. Entonces, tiene razón la iglesia en lo que hace, cómo se presenta la doctrina, cómo se predica. O sea, siempre el Señor es el que tiene que ir siendo adorado, reconocido, glorificado, porque eso es adoración. Entonces, yo conocí tiempos en que a veces se hacían programas y las vallas más grandes y todo era el predicador y esto y tal cosa, y resulta que eso le pasó a los corintios. Los corintios hicieron un avivamiento tremendo allá, pero no reconocían a Cristo. Que llegó el Señor Jesucristo y les dijo, vea, levanten la mirada y miren a Cristo crucificado. ¿A quiénes estaban mirando ellos? A los líderes. Y los líderes no producimos nada. Los líderes apenas somos convidados aquí por el Señor para ayudar. Entonces, el que merece toda la alabanza. Entonces, una semana de alabanza es cortica, es pequeña. Realmente es un año, es una vida de alabanza. Es un tiempo, es toda la vida alabando, reconociendo al Señor cada día y en cada cosa que hacemos. Ese es el terreno propicio que Dios necesita para que la gente sea usada por Él en sus manos y todo. Entonces, Iglesia del Señor, gracias a Dios por ese espíritu de adoración que ustedes tienen, por ese sentir, por eso que Dios les ha dado. Y Dios busca adoradores que le adoren en espíritu, en verdad. A todos los nuevos que se han convertido al Señor, les digo, Dios los encontró para eso, para que le adoren en espíritu y en verdad.
Para eso nos encontró el Señor. Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, que vivan esa experiencia, que la tengan. Que lo que uno dice lo siente, o sea, porque Dios está en el primer lugar. Ni yo mismo puedo estar, yo no puedo estar en el primer lugar. El primer lugar de la vida de una persona tiene que estar Dios de primer lugar. Si a mí me toca que desplazar cosas de mi vida, hay que desplazarlas. Anhelos, cosas, porque a veces tiene que renunciar a ciertas cosas que dice, pero es que a mí no, pero es que Dios, porque eso es adorar y eso es reconocer al Señor. Entonces tenía esta palabra para el día de hoy, hermanos, que espero que sea de bendición para todos y que reconocer al Señor, ser un adorador, alabar al Señor. Y yo creo que en eso es que somos diferentes a todo el mundo, porque hoy usted ve por todas partes muchísimas presentaciones musicales, pero no alabanza al Señor. Entonces, que haya un sentir, eso es lo que agrada al Señor, eso es lo que lo agrada a Él, eso es lo que lo agrada. O sea, y esa es la diferencia entre el servidor, porque el adorarle lo lleva a usted a servirle. Servirle es sacrificar. Cuando ya usted dice, esta tarde que yo tenía que hacer tal cosa, hombre, y me dijeron que a mí me toca la alabanza hoy, y hoy que tenía yo tal cosa, no, pero ahora sí, yo le sirvo. Entonces esa adoración lo lleva a servir, a sacrificar eso. Entonces no podemos ser servidores antes de ser adoradores. Después que seamos adoradores, entonces sí, seguiremos al Maestro hasta la cruz. Vamos a orar esta mañana por toda la iglesia y darle gracias a Dios y a la directiva de alabanza que esta semana han trabajado. Demos gracias a Dios por todo esto, porque todo es para gloria de Él. Y ahí hay gente nueva que está siendo edificada. Esos signos que ustedes cantan, esas oraciones que se hacen, no van al aire, no se pierden. Algo pasa, Dios está haciendo. Entonces, oremos y digámosle al Señor, la iglesia del Señor está sobre la tierra y esto mismo en todo el mundo. Todo el mundo, Dios tiene sus ojos puestos en todo el mundo donde hay creyentes y Dios quiere que le adoremos. Digámosle algo al Señor esta mañana, oración la cual Él pueda en esta mañana, y le digo, estamos aquí sin ser dignos, pero Él nos hizo dignos de que le podamos, porque cuando se habla de oración es algo que se sale, no hay palabras, nosotros tenemos una familiaridad para hablar de Dios y tenemos mucha familiaridad y todo eso, pero cuando usted comienza a meditar a profundidad, no hay palabras con que describir a Dios. Todo lo que conocemos como atributos y todo son términos que usamos. Pero realmente yo un día pensaba, esta tierra, y estaba escuchando algo hacer, y a veces uno dice un Dios como un Dios de un barrio, un Dios de un pueblo, un Dios de una nación, un Dios. Yo le digo, este mundo puede ser solo una refán de Dios. Así que Dios es más grande de lo que pensamos. Oremos, Señor Jesús, te damos gracias en esta hora. Padre Celestial, te alabo y bendigo su nombre, Señor. Siempre te pedimos que tú guardes la iglesia, Señor. La iglesia ha sido fundada para la gloria y la alabanza de su nombre, Señor. Bendiga a cada uno de los oyentes, Señor, que en esta mañana han oído tu palabra, Señor, y que podamos consagrar a Dios nuestra vida para ser adoradores, que Dios esté representado aquí en este mundo por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, y bendiga su iglesia en el nombre de Jesús. Amén.